Durante 47 años, Banco del Pacífico ha marcado el camino de la innovación para mejorar la vida de todos los ecuatorianos. Desde 1972 nos hemos transformado cada día, desarrollando productos y servicios que brindan nuevas y mejores oportunidades para todos. Queremos agradecerte por permitirnos crecer contigo, por brindarnos tu confianza y por hacernos parte de tu futuro. Banco del Pacífico, innovando desde 1972. Una celebración que se traduce en obras necesarias para todos. La remodelación completa del Mercado Central con comodidad para vendedores y clientes. Lista la etapa 12 del Malecón del Estero Salado. La primera electrolinera del país para dar carga a vehículos eléctricos. En la autopista Narcisa de Jesús, junto al Parque Samanes. El nuevo paso peatonal en la Narcisa de Jesús, frente a la cooperativa Valle de los Geranios. Pavimentación y colocación de carpeta asfáltica en decenas de cooperativas populares. Revisa el detalle de obras en guayaquil.gov.es y soñemos en grande. Soñemos en grande, Guayaquil. Alcaldía de Guayaquil. En Posorja, la escasez de agua y las tarifas altas quedaron atrás. Con la planta de agua potable soy feliz, porque sale agua en la llave de mi casa y hasta en la ducha. Hasta la comida que hace mi mujercita está más rica. ¡Que vengan más obras así! Con la planta de tratamiento de agua potable, entregamos bienestar, salud y progreso a más de 30.000 habitantes en Posorja. Para EMAPAC, cuidar el agua es salud. EMAPAC, supervisando a Interagua en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Haciendo realidad nuestros sueños. Recuerda, búscanos en Twitter como ATM-Tránsito. Infórmate minuto a minuto sobre los tiempos de viaje por sectores, trabajos en las vías, rutas alternas y muchas otras noticias que podrás compartir con tus seguidores. Con ATM Tránsito en Twitter, seguimos innovando para hacer tus viajes más cómodos, seguros y las vías más ágiles con noticias en tiempo real. ATM, en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Durante 47 años, Banco del Pacífico ha marcado el camino de la innovación para mejorar la vida de todos los ecuatorianos. Desde 1972 nos hemos transformado cada día, desarrollando productos y servicios que brindan nuevas y mejores oportunidades para todos. Queremos agradecerte por permitirnos crecer contigo, por brindarnos tu confianza y por hacernos parte de tu futuro. Banco del Pacífico, innovando desde 1972. Celebramos octubre con obras increíbles. Avanza el nuevo puente Guayaquil-Daule a la altura de La Joya en La Aurora. La aerovía cada día está más cerca. Ahorro de tiempo y dinero para los ciudadanos. Entregamos 400 títulos de propiedad en mi lote y además 1.000 nuevos títulos para los beneficiarios de Socio Vivienda y Monte Sinaí del convenio Alcaldía de Guayaquil y Midubi. En agua potable y alcantarillado. Obras listas para Las Delicias, Caimito, La Pradera, La Chala, Mapasingue y María Paidal. En total, 1.400.000 personas beneficiadas y muchísimos más proyectos en contratación. Revisa el detalle de obras en guayaquil.gov.es y soñemos en grande. Guayaquil. Alcaldía de Guayaquil. Radio Atalaya es opinión política, porque tenemos las voces más reconocidas en el análisis noticioso y político del país. Síguenos por Atalaya, credibilidad y pluralismo democrático en la información. Fin del espacio publicitario. En Radio Atalaya, la siguiente es una programación clasificación A, apto para todo público, contenido o opinión. A esta hora, en Radio Atalaya, presentamos Sin Amarres. Sin Amarres es noticias. Sin Amarres es opinión. Sin Amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Bienvenidos a su espacio, Sin Amarres. Bajo la conducción y dirección del sociólogo Stalin Poveda Granoble. En el aire.
6:31 de la mañana, bienvenidos y buenos días a su programa Sin Amarres. Es un placer acompañarlos en este día con la mejor información. Antes de iniciar, queremos saludar a nuestro compañero Carlos Pacheco en controles y al licenciado Alcides Montilla en cabina. Hola Alba Bustamante, buenos días, y también saludamos allá en los controles a Carlos Julio Pacheco. Ya mismo estará con nosotros el director del programa, Stalin Poveda. Saludamos a toda la amable audiencia de Atalaya, la que ya está a esta hora de la mañana en sintonía nuestra. A todos ellos, gracias por escucharnos y un abrazo imaginario a la distancia, como siempre digo. Bueno, vamos a empezar con la lectura de las principales portadas que nos traen los diarios guayaquileños que se editan a nivel nacional. Estamos hablando de Expreso de Guayaquil y El Universo, el mayor diario nacional. Vamos a empezar con los titulares que nos trae el diario Expreso, estimada Alba. El diario Expreso abre su portada con una foto del servicio de registro cívico en Santa Cruz, en Bolivia. El contraataque de Evo Morales. Ante las acusaciones de fraude electoral que desataron la indignación de votantes al presidente de Bolivia, pidió a sus seguidores que salgan a defender la democracia ante lo que considera un golpe de Estado. La OEA acepta verificar el recuento de votos, siempre y cuando su conclusión sea vinculante. En Ecuador, el presupuesto estatal queda en el aire a expensas de la ley. El nuevo proyecto llega a la Asamblea con dudas sobre los recursos. Acá también nos cuenta que el ejército indígena se repliega a guardia. Vargas matiza sus polémicas palabras y se allana a la Constitución y al Estado. Las nuevas prisas de la Asamblea. El legislativo acelera los trámites tras casi medio año por críticas por lentitud. Y por último, Reino Unido halla 39 cadáveres en un camión. Las autoridades apuntan a tráfico de personas. El vehículo fue abandonado. Bueno, y vamos a leer a continuación los 6 titulares que nos trae la portada de diario El Universo. Pongan atención. El primer titular: diálogo baja tensiones con indígenas y FUT. Diálogo baja tensiones con indígenas y FUT, dice el titular del Universo, y complementa: presidente se reúne con otros grupos sociales. Se refiere al presidente Moreno. Denuncias a dirigentes de la CONAI inquietan a la agrupación. Jaime Vargas, el presidente de este organismo, dice que se defenderán. El segundo titular: los impuestos a los consumos especiales a planes de celulares dejará más de 100 millones de dólares. Estos son uno de los puntos que contempla la ley de reactivación económica que prepara el gobierno y que la mandó ya a la Asamblea Nacional para su aprobación. El tercer titular trae una foto que dice: práctica de rescate en área de sismo. Ahí hay una foto donde se ve un helicóptero que está lanzando aquí a tierra una especie como de cama para ayudar en el rescate en una emergencia. Dice: en Jaramillo, Manabí, se desarrollan prácticas de rescate en desastres para generar conciencia en la población. El cuarto titular dice: han sido baleados 3 trabajadores del puerto de Guayaquil. Se presume que sea por algún desquite o venganza. Esa es una presunción. También el quinto titular es deportivo. Dice: 4 medallas obtiene la Tri de marcha en China. Y aparece Andrés Chocho, que ganó la presea de oro en equipos. Los marchistas Andrés Chocho, David Hurtado, Magali Bonilla, Johanna Ordóñez y Marixa Guzmán destacaron en una competencia en China de marcha en un evento realizado en los últimos días. Y finalmente, en el orden internacional, y en lo que se refiere al tema de las elecciones presidenciales en Bolivia, la OEA, la Organización de Estados Americanos, pide balotage, o sea, segunda vuelta, más práctico, segunda vuelta, y Evo habla de golpe de Estado. Evo se refiere al presidente de Bolivia, Evo Morales, que va a la reelección. Bueno,
Estos han sido los titulares que hemos leído de los diarios guayaquileños que se editan a nivel nacional. Estamos hablando del diario El Universo, el mayor diario nacional, y de Expreso de Guayaquil. Nuestros invitados para este programa, el dirigente de Creo de Guayaquil, Francisco Jiménez, y también tenemos después a Cindy Espinosa, estimado Stanley. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo te va? Buenos días, ecuatorianos. Alba Bustamante, gusto en saludarla. Buenos días. Alcides Montilla, es un placer. También a Cardito Pacheco en los controles. Yo creo que hoy se marca una forma diferente de generar diálogo en el país. Después de todos los hechos y acontecimientos acaecidos la semana anterior con motivo de esta movilización indígena y con todas las consecuencias económicas, sociales y políticas que ya hemos evaluado y hemos conocido, creo que el país se apresta a un encuentro en esa gran avenida de la concertación por la paz y por la dignidad de un pueblo. Ayer escuchaba algo muy importante del delegado de la Iglesia Episcopal, de la Iglesia Católica, y decía, hemos superado aspectos importantes, como por lograr la tranquilidad y la paz en los entornos y en los escenarios de nuestro país. Pero falta algo importante, que es cerrar la herida y generar una reconciliación del país. Yo creo que esto es trascendente. Yo creo que la búsqueda de acuerdos, la ampliación del diálogo que hoy veo, está marcando una ruta diferente, porque están ciudadanizando el diálogo. Han salido de la focalización de generar o de resolver la crisis o generar un diálogo solamente con los contradictores y antagónicos, para dar paso a todas las sensibilidades sociales, económicas, y algo que falta aquí, señor presidente. Hago un llamamiento a los líderes de los partidos. Ustedes se han dado cuenta que así como no estuvo presente en ningún aspecto la estructura de partido, porque tenemos un código de democracia y tenemos también un principio del ordenamiento jurídico constitucional en donde los partidos políticos tienen y juegan su papel fundamental, no aparecieron, no estuvieron. Unos dicen que era correcto porque era una reclamación no de índole partidaria o partidista, sino de una generalidad o de una demanda común general, y que era prudente que no estuvieran. Otros dicen que desaparecieron, pero hoy por hoy, en esta etapa, sí deben de estar presentes. O lo hacen a través de sus representaciones en la Asamblea Nacional, o lo hacen a través de sus liderazgos a nivel de cada partido. Ayer veía que Carondelet se había convertido en una gran sala democrática. Entraban y salían sectores, indígenas, campesinos, obreros, pequeños comerciantes, ciudadanos, organizaciones sociales, fundaciones, representantes de la iglesia, representantes de otras corporaciones. Y luego vi que el ministro Richard Martínez y también el ministro Jarrín y la ministra de Gobierno fueron a la Asamblea Nacional a rendir cuenta, a entregar su informe, porque así lo había solicitado, ¿no? A entregar su informe respecto a la situación que ha vivido el país. No se ha detenido, y esto me parece bastante importante, que paralelo al diálogo que se ha ampliado, no deje de poner atención la justicia en esas conductas que se expresaron y que en la práctica actuaron, convirtiendo esa resistencia en violencia y en delincuencia. Hay sancionados, hay detenidos, y luego de las declaraciones de dirigentes, tanto obreros como del movimiento indígena, inoportunas, por supuesto, innecesarias, el caso de las declaraciones del señor Vargas respecto al ejército, las declaraciones del señor Yacu Pérez
que considera que cómo va a haber diálogo si se los persigue. No, el caso del movimiento obrero, que según ellos se le interpretó mal su posición como protesta o como presión social, de que ellos hablaban no de un paro nacional, hablaban de una movilización en cada una de las regiones o de las provincias, no, para demandar y exigir algunos aspectos que tenían que ver con la reforma a la ley laboral. Sin embargo, creo que es muy importante lo que el señor Vargas ahora, primero dijo que la descontextualizaron sus declaraciones, ahora dice que el diálogo continuará y que van a participar. Antes decía que no participarían, estaba roto el diálogo, que ahora dice que continuarán y participarán, pero contra él se ha abierto una investigación a nivel de la Fiscalía por las declaraciones que crearán un ejército. Un ejército es un ejército, señores, más allá de que le pongas un adjetivo adelante. Pero el ejército, grupo de personas armadas que se organizan para defenderse del enemigo, o atacar, o defenderse o atacar. Pero si ya ahí tú le pones, es un grupo, es un ejército no propio, comunitario, entonces ya cambia la cosa. Y dice que él se ha referido a eso, a un ejército de seguridad comunitario, que le da la autoridad, la ley de la autodeterminación, en la vigencia de lo que existe, la ley indígena y la ley normal jurídica para todos los demás ecuatorianos. Aquí hay excepcionalidades, sobre pretexto del carácter pluricultural, pluriétnico. Ellos tienen su propia ley, la ley indígena, y que eso le da cierta autodeterminación para expresarse y crear, ¿no?, formas de seguridad que otros sectores, que otros estamentos de la sociedad no lo tienen, y que solamente es patrimonio del Estado, de los gobiernos, obligación de darnos paz y seguridad, y a nosotros los ciudadanos de recibirlo como derecho. Entonces es muy importante que estos diálogos se profundicen, que terminen en acuerdo y que vayan en la línea de una reconciliación nacional ecuatoriana. Eso es muy trascendente, eso es muy importante. Hay que cerrar las heridas abiertas que aún quedan, no solamente por problemas de la brecha social, de la exclusión y la marginalidad, sino también por los acontecimientos y las rupturas que se han dado cuando se anarquiza un país. Se pone en juego también la expresión soberana de un pueblo, por un lado, y por otro lado el carácter unitario del Estado, que es a lo cual se ha estado atentando. Acuérdense que en estos días de crisis, Alcide, usted debe haber escuchado la tesis del federalismo, que nuevamente se puso en el tapete de la discusión. Consideran que esa estructura geopolítica administrativa puede mitigar impactos. Y yo digo, no se trata de una estructura nueva o diferente geopolítica administrativa, porque en España, imagínese usted lo que está pasando por proponer una separación, ¿no es cierto?, del Estado unitario. Aquí en el país es tiempo de mirar el futuro de nuestra patria, que es el futuro de todos los ecuatorianos. Y yo creo que hay que saltar la página y no buscar chivos expiatorios de un lado ni del otro lado, pero sí debe de asentarse los precedentes de juzgamiento a conductas o inconductas que pusieron en serio riesgo la estabilidad democrática e institucional del país. Hay algunos temas que no se han descuidado a pesar de toda la crisis. Veo que la agenda de la Asamblea Nacional es una agenda muy extensa. Y pensé, por ejemplo, que el Código de la Democracia había corrido el destino del archivo eterno, mi querido Alcide. Pero dicen que en un mes estará en el Pleno para su debate y su aprobación. Cosa que nos parece interesante que así se haga,
porque de cara a las elecciones del 2021 tenemos que ir con reglas claras para el juego democrático electoral. Mi querido Alcides. Mire, este diálogo que empezó luego de la famosa reunión televisada el domingo, como paso previo a la derogatoria de ese decreto ejecutivo 883. Pero ahí empezó, ¿verdad?, el diálogo por la crisis. Sí. Porque el gobierno tenía como eje transversal el diálogo social. Acuérdese, mire, mi querido Alcides. Mire, cuando usted inicia un diálogo, tiene que determinar los puntos a tratar. Y sobre esos puntos se sigue el diálogo hasta terminarlo. Lamentablemente, al otro día empezaron, como siempre en el sector indígena ocurre, que se comprometen, por decir, a discutir 3 temas, y al otro día aparece otro dirigente diciendo no, este tema también hay que incluirlo, y el de más allá también, y el de más acá también. Y de repente aparece un 6º tema diciendo no podemos dialogar si es que persisten las intenciones de nuestros compañeros el producto de este levantamiento indígena. Entonces se van a agregar una serie de elementos que al final de cuentas mezclan tanto el asunto que no ata ni desata un diálogo de él. En este momento, por ejemplo, en donde los dirigentes indígenas dicen, por un lado, y lea los periódicos, un periódico dice que los dirigentes indígenas han cuestionado el diálogo y los otros dirigentes dicen, no, vamos a seguir en el diálogo. Entonces, ¿cómo quedamos? ¿Estamos o no estamos dialogando? Por otro lado, otro dirigente aparece y dice, el gobierno está desviando la atención en el tema del diálogo con los sectores indígenas porque se está yendo por las ramas. Está tratando el tema del subsidio otra vez, está tratando el terrorismo, la subversión, etcétera, etcétera. Entonces, no definimos en qué es lo que estamos dialogando, sobre qué puntos. Porque el gobierno también agrega otros elementos. El ministro de Energía, el ministro de Finanzas dice, no, el tema del subsidio tiene que seguir siendo discutido. Vamos a ver si vamos a eliminar el subsidio de la Extra y del Ecopaís y vamos a mantener focalizado el subsidio al diésel. Entonces, todavía seguimos chequeando el cuerpo para ver por dónde es la operación. Y estamos perdiendo el tiempo. Muy bien. Estamos perdiendo el tiempo. A eso se agrega otro elemento, felizmente, que no complementa la crisis, que un poquito la suspende, ¿verdad? Esto de los dirigentes sindicales que ya se dieron cuenta que no están con el respaldo del pueblo y se dieron cuenta de que iban a fracasar en este denominado paro que le iban a anunciar para el 30 de este mes. ¿Por qué? Porque la gente está cansada de paros y quiere trabajar demasiado, se ha perdido dinero, se ha perdido una serie de situaciones y de beneficios para todos. Entonces queremos trabajar en este país y ya basta el paro. Comprendieron los dirigentes laborales una facción del FUT, otra facción de la CTE y más allá otra facción del FUT, porque estamos así en torno a la dirigencia sindical, y entendieron de que en este momento un paro ya no tiene el respaldo de nadie y más bien tiene el repudio de todos. Entonces, definiendo las cosas, estimado Stalin, aquí todavía sobre el tema del diálogo indígena no sabemos a qué atenernos, porque el lenguaje que se utiliza de ambas partes no son lenguajes definidos. Vamos a tratar sobre 3 temas y sobre los 3 temas definamos qué es lo que tenemos que hacer y no agreguemos más elementos, porque eso da a entender de que se aprovechan de las circunstancias para pedir todo y para hablar a veces cosas que de repente se arrepienten de haberlas dicho porque o las dicen mal o las dicen sin terminar la frase. Y a veces ocurre que también la prensa apoya estas indefiniciones porque no le pide una claridad al dirigente. Cuando el dirigente habla de que hay que conformar un ejército, hay que precisar qué tipo de ejército. Bueno, ejército indígena, grupos para respaldar. Ya, eso está claro, lo hemos analizado. Lo único que quiero decirle una cosa, que esto es un ejercicio democrático. El diálogo es un ejercicio democrático. Y no se extrañe que le ponen más, que le ponen menos en la negociación. El tema es cuál es el horizonte que define el gobierno y las partes involucradas respecto al diálogo. Porque ¿qué es lo importante? Que a través de ese ejercicio democrático se recojan las inquietudes.
y se establezcan cuáles son los temas sobre los cuales se va a generar el consenso. Va a haber otros temas que no se van a generar el consenso, pero eso no significa que el diálogo no continúa o que no se puede llegar a acuerdo, porque no puedes tú en un diálogo pretender que las 10 propuestas que podrías proponer a todas tienen que aceptarlas, si no ya no es un diálogo. Pero Stalin, es una imposición. Pues. Faltando 2 minutos para firmar el famoso acuerdo, ¿se acuerdan de otras cosas más? Y suspenden el acuerdo. Pero eso no ha pasado. Eso no ha pasado. Aquí pidieron la derogatoria del decreto y lo derogaron. Punto. De ahí sigue el diálogo. Que ellos propongan sobre la base de sus demandas sociales lo que ellos consideren. Bueno, eso nadie le puede prohibir. El tema es qué cosa y qué puntos son los que se van a debatir en el diálogo para el consenso. Y eso es lo que usted pide, es lo fundamental. Generar una línea base fundamental de los temas que se van a negociar en el diálogo. Hay temas que no se ponen para la negociación. Es que por eso es que digo, hay que definir qué tema vamos a negociar, porque últimamente ahora estamos hablando que los señores indígenas dicen, bueno, queremos saber cuál es la carta de intención del Fondo Monetario Internacional. Eso no se ve. Hoy día los indígenas te van a decir, hablemos y arreglemos el problema minero. Hablemos y arreglemos el problema del uso y manejo del agua en las fuentes hídricas. Te van a proponer de todo, porque van a proponer su plan, su propuesta, su demanda. Pero en ese marco de demandas y en el diálogo que se ha propuesto, tienen que definirse los temas que se van a debatir y que se van a considerar para la negociación. Y es lo que espera el país. Tú no puedes ahora sentarte en un diálogo para conocer cuál es el plan de gobierno de los indígenas, cuál es el plan de gobierno de los trabajadores y cuál es el plan de los gobiernos de otros sectores. Es importante que esa agenda de los temas para el diálogo quede definida. Bueno, vamos a dar paso a nuestro invitado, el doctor Francisco Jiménez, presidente cantonal de CREO. Nos contactamos con él vía telefónica. Bienvenido. Francisco Stalin Pueda le saluda el día de hoy. Está con nosotros Albita Bustamante y también está con nosotros Alcides Montilla. Un poco para conversar con usted, ¿cómo ve la situación y los escenarios convocados por el gobierno respecto a un diálogo después del levantamiento indígena con las consecuencias que todos conocemos? ¿Tiene una ruta que defina y que vaya determinando una conciliación nacional? ¿O cree que la ruta es de confrontación y que se van a agudizar a futuro los conflictos? Buenos días y bienvenido. ¿Cómo está, Stalin? ¿Cómo le va? Buenos días, Alcides, buenos días, Anita. Muchas gracias por la invitación al programa. Siempre es un gusto de partir con ustedes y con quienes nos escuchan a esta hora. Yo que he estado escuchándolos ahorita atentamente en los comentarios sobre las jornadas terribles que hemos vivido días atrás, coincido en algunas cosas. Primero, creo que los 12 días que pasaron y que vivió el país fueron gravísimos y nos dieron algunas lecciones sobre la necesidad de las autoridades, de más allá de sus cálculos y concepciones políticas, estar unidas cuando se afecta la integridad de la nación, que creo que fue lo que sucedió en estos 12 días. Algunas supieron reaccionar, como aquí en Guayaquil, donde pese a tener un primer momento bastante errático frente a las medidas, después supieron reaccionar y defender a nuestra ciudad y a nuestra provincia de lo que iban a hacer algunos malhechores y bandidos que, sobre pretexto de la protesta social, querían fomentar el caos y la anarquía. Lamentablemente ese no fue el caso en Quito, donde se destruyó la ciudad. Se convirtió en un campo de batalla durante 7 días, donde algunos actores políticos, de la forma más descarada e infame, algunos de ellos asilados en la Embajada de México, otros huidos, otros que no han dicho ni siquiera esta boca es mía, contribuyeron con su omisión, con su lenidad, con su indolencia, y algunos otros con sus criterios inclusive, a la destrucción de la ciudad y a que grupos prácticamente paramilitares con tácticas de guerrilla urbana asolaran Quito durante todos esos días. Y yo creo que son lecciones duras para el país que tenemos que asimilar. Y el otro elemento que pudimos constatar, ustedes lo mencionaron aquí y en lo cual yo coincido, es la falta de preparación del gobierno para tener una hoja de ruta clara para poder afrontar lo que se venía después en términos de los diálogos que iban a llevar a cabo con el movimiento indígena. Yo creo que primero hubo ingenuidad al momento de tomar las medidas, porque mucho podemos discutir de las medidas,
Algunos dicen, todos sabemos que eran duras, que son duras, particularmente la liberación de los subsidios. Algunos dicen que eran necesarias, otros piensan que eran innecesarias y que se podían tomar otras vías. Yo por mi parte creo que eran medidas necesarias porque no había mucho por dónde sacarle dinero al Estado, me refiero a generar dinero legítimamente, y había que buscar por dónde hacerlo. Por lo tanto, pienso que de alguna forma se trataba de medidas que tenían su justificación, pero que iban a ser duras para toda la población y no solo para una clase. Iban a ser duras como en efecto serían muy duras. Ahora, como bien dicen ustedes, estamos abocados a un diálogo en el que por ahora no se ve una hoja de ruta clara. Yo creo que hay tres formas de afrontar una situación de crisis económica como la que vive el Ecuador. Primero, generando plata de algún lugar, y en este caso los más evidentes, al menos el efecto inmediato, era liberalizando subsidios o aumentando el IVA, que son igual dos medidas durísimas para la población. La otra, viendo extender la mano a los organismos internacionales, pero allí, si vamos por ejemplo al FMI, nos va a decir, bueno, ¿y qué pasa con las cosas que te pedí que no las has cumplido? Por lo tanto, eso tampoco iba a ser tan sencillo. Y la tercera, reduciendo la masa salarial, es decir, reduciendo el aparato del Estado, lo cual tampoco es sencillo, porque según lo que nos dice el ministro de Finanzas, Richard Martínez, se han dejado de lado 23.000 funcionarios públicos, pero eso apenas ha acreditado el 0.1% del PIB del Estado. Entonces tampoco es que con tanta gente que se ha sacado de sus puestos en el aparato público, tampoco es que se ha reducido mucho esa masa salarial. Entonces estamos abocados en una situación que es compleja. Necesitamos una hoja de ruta clara por parte del gobierno. Yo creo que también va a necesitarse un gran acuerdo nacional de parte de los diferentes partidos políticos, porque estamos en una hora oscura. Y no nos olvidemos que existen grupos que están buscando pescar a río revuelto, grupos que operan al margen de la ley, algunos relacionados con el ex presidente Correa, con agendas regionales inclusive que nos vienen de otros países, como mucho se ha dicho, de Cuba y de Venezuela. Por lo tanto, no tenemos mucho margen para el error. Si no tenemos una hoja de ruta clara, con definiciones económicas claras de por dónde vamos a generar esos ingresos que necesita a gritos el país, me temo que podemos estar abocados a otro escenario de confrontación que ya vimos que puede ser gravísimo y que ya vimos que hay gente que está bien dispuesta a hacerle daño al país. Si sus reflexiones van en la línea de que estamos en un callejón sin salida, no hay alternativas claras o visibles de solución a la crisis, y el diálogo social debe aportar a una agenda mínima para resolver la crisis con todas las sensibilidades sociales y políticas, que hoy se ve que el gobierno ha ampliado ese diálogo. Veo que hay más actores, más organizaciones, y eso me parece muy interesante. El rol de los partidos políticos. Yo digo que aquí no se llamó, por ejemplo, a las estructuras partidarias en términos no de presión ni de movilización, sino en términos de representación y de liderazgo y de tendencias que pudieran coaligar una propuesta alrededor de una agenda mínima, entregársela al gobierno y un poco determinar la línea de esta reconciliación nacional, porque aquí nadie tiene que quedarse afuera después de la crisis. Usted decía, unos están afuera y quieren pescar a río revuelto, pero otros se quedaron adentro y resulta que son blanco perfecto de ese anzuelo que puede tirar la desestabilización de aquella gente que está afuera, que todos sabemos quiénes son y cómo han participado, y que afecta realmente a la normalidad, al normal desarrollo de nuestras actividades económicas, sociales y políticas del país. ¿Qué pasa con una visión, con una propuesta de esta índole? ¿Cómo impulsarla? Totalmente, yo creo que es posible impulsar una gran propuesta de una agenda nacional. Lo que sucede es que la palabra diálogo muchas veces ha sido manoseada y en su momento se ha interpretado como diálogo es escuchar mucho y no hacer nada, o escuchar mucho y no tomar definiciones. Y yo creo que aquí el elemento clave es que el gobierno dé señales claras, primero, de que está en condiciones de convocar a un diálogo nacional y que está dispuesto a hacerlo. Y segundo, que tiene la organización y el criterio adecuados para conducir ese diálogo. Yo creo que estamos en el momento en que se puede, como tú bien dices, Stalin, ampliar esa base de representación, sacarlo un poco del escenario de las cúpulas
de donde se ha discutido hasta ahora, el tema de por dónde debemos tomar decisiones en el país, y buscar la manera de obtener una plataforma más amplia de representación, no solamente de los partidos políticos, sino de la sociedad civil. Me dirán, sí, pero ¿con qué se come eso? Hay metodologías. Se empieza por los partidos políticos, pero se continúa con las organizaciones civiles, con las universidades, con los espacios de representación. Pero para que esto sea efectivo, tiene que tener tiempos definidos. Para que esto sea efectivo, tiene que tener objetivos claros. Para que esto sea efectivo, tiene que el gobierno mostrar una voluntad de salir de un punto de partida muy claro y un horizonte muy definido para la gente y llegar a un punto determinado de arribo, agotando una metodología, pero también con objetivos claros y perfectamente definidos, porque de lo contrario vamos a perder el tiempo. Y no solamente eso es problemático desde el punto de vista económico, porque ya sabemos que tenemos problemas serios, sino que hoy también, no solo que es problemático, es peligroso, porque ya sabemos que hay cuervos parados en las esquinas o parados en las cercas, dispuestos a aprovechar cualquier momento de debilidad o cualquier momento de duda, no solo del Estado, sino también de la sociedad. Lecciones aprendidas. Pienso yo que deberíamos adoptar una pedagogía para gobernar. Creo que es importante que miremos cuáles son las debilidades del ejercicio del poder frente a la crisis y cuáles son también las debilidades o las fortalezas de los movimientos sociales cuando proclaman representación a nivel del pueblo, que somos 16 millones, y cuando su representación no es ni siquiera un 7 u 8% de ese universo. Yo creo que sí, hay que generar y aprender, hay que implementar una pedagogía para gobernar. ¿Por qué? Porque cuando uno nombra a sus dignidades, a su presidente y a todas sus representaciones, no, uno lo nombra para administrar el recurso que llega al Estado, que es el pueblo ecuatoriano, una función delicadísima, ¿no es cierto? Cumplir y hacer cumplir el contrato social. Lamentablemente, estas conductas y estos hábitos éticos del poder son desde donde se distorsionan, desde el poder mismo. Y entonces se crea toda esta distorsión, el caos, la presión social, con las consecuencias que hoy tenemos. Creo que esa es una lección que debemos un poco pensar desde las dos vías, desde el que nombra o el que elige a su representante y cuando es elegido, por qué fue elegido, para qué y para quién gobierna. Es muy importante también ponerse a pensar en esa praxis del poder, porque es una reflexión, una acción. Cuando uno gobierna tiene que saber, a ver, si yo soy gobernante de todos los ecuatorianos, no puedo polarizar mi gestión de poder alrededor de uno u otro grupo social que debo favorecerlo o no debo favorecerlo. Totalmente. Y yo creo que dentro de toda la situación delicada en la que estamos, hoy el gobierno tiene una gran oportunidad. Este es un gobierno débil que ha salido aún un poco más debilitado como consecuencia de las revueltas sociales, no solamente como consecuencia de eso, sino también como consecuencia de que tuvo que ceder frente a un movimiento indígena que fue con un solo punto a la reunión que tuvieron el domingo hace algunos días, y es derogatoria del decreto 883. Si no hay derogatoria, lo siento mucho, pero las manifestaciones no van a parar, y lo consiguieron. Entonces, nadie deslegitima lo que representa el movimiento indígena. Lo que tampoco puede pasar es que un grupo social, por muy legítimo que sea y por muy potente y organizado que esté, imponga su voluntad a el 93% de la población de un país. Entonces, allí tenemos una cuestión de fondo que hay que atender. Y hoy el gobierno, frente a lo que ha sucedido, tiene la gran posibilidad de convocar a un gran acuerdo nacional con las diferentes organizaciones políticas, con los diferentes actores políticos y los diferentes espacios de representación, con las diferentes organizaciones civiles de la sociedad y gremiales también, con objetivos definidos, con tiempos claros, diciéndoles, amigos queridos, si es que no nos ponemos de acuerdo sobre determinadas decisiones mínimas que tenemos que tomar en materia económica, esto no va a caminar y todos nos vamos a ver perjudicados. Porque lo que está claro hoy es que por mucho que se pueda discutir
sobre la pertinencia o impertinencia de las medidas económicas que se adoptaron. Lo que está claro es que eso tuvo una percepción para una parte de la población de que probablemente eran duras pero necesarias, y otra percepción totalmente distinta para otra parte muy grande de la población, probablemente el 90%, de que eran duras, durísimas y además absolutamente innecesarias. Y por eso muchos reaccionaron como reaccionaron. Ahora, Francisco, entonces esa diferencia de visiones frente a las decisiones que hay que tomar en un país, son responsabilidad del gobierno. Correcto. De que las dé a conocer apropiadamente. Ahora, de que convoque a su mesa a los actores capaces de transmitirlas a sus diferentes grupos sociales y de que podamos tomar decisiones en función de los criterios que sean expuestos allí. Correcto. Eso supone un margen de dedicación, pero hoy estamos en el momento social y político de que diferentes actores intervengan en las decisiones gravísimas que le toca tomar, o mejor dicho, más que gravísimas, importantísimas que le toca tomar al país en los próximos meses. Ahora, Francisco, esa visión y este análisis acertado que usted tiene respecto al tema de la crisis y de la gobernabilidad, de los consensos y de los acuerdos, implica renunciamientos no solamente de la estructura del poder, del ejercicio del gobernante, sino también de los actores intervinientes en este proceso de diálogo y de concertación. Y de eso no vemos mucha voluntad. Aquí se pretende ir al diálogo con escopeta, diciendo primero me derogas y me siento, o viceversa, o me apruebas estos temas para el debate o para la discusión, para sentarnos. Yo creo que la sociedad en su conjunto debe reflexionar sobre esto. Esto no es un problema que lo soluciona el poder ni el gobierno. Es un problema de todos los ecuatorianos, que hoy debemos de poner actitudes y comportamientos sectarios y dogmáticos que realmente han tirado por la borda cualquier posibilidad de gobernabilidad y de consensos en el país. Y yo creo que este es el momento donde debemos tener renunciamiento, todos los actores que queremos solucionar la crisis. Sin duda. Yo creo que la política, para bien o para mal, involucra mucho cálculo. Cálculo de cómo voy a ganar las elecciones, cálculo de cómo me voy a mantener popular, cálculo de cómo voy a recuperar mi base política, cálculo de cómo voy a imponer ciertas decisiones. Todo actor político, por naturaleza, siempre tiene un cálculo. A 6 meses, a 1 año, a 2 años, a 3, a 5 años, en fin. Pero hoy, como tú bien dices, Stalin, y estamos totalmente de acuerdo en eso, hoy hay que renunciar a buena parte de esos cálculos. Hoy hay que entender que tenemos que tomar decisiones que no van a ser fáciles ni sencillas, y que la única manera de implementarlas va a ser a partir de un gran consenso, que tiene que ser dirigido y conducido inicialmente por el gobierno, es verdad, pero no es donde el gobierno va a tener la última palabra. La última palabra la vamos a tener nosotros, los ciudadanos, el pueblo, la gente, los actores sociales, los actores políticos. Y para eso hay que estar dispuestos a sentarse en una mesa, y para sentarse en una mesa con el gobierno hay que poner cálculos a corto y mediano plazo, porque hoy lo que está en juego es mucho más importante. Francisco Jiménez, muchísimas gracias por sus reflexiones, análisis y visiones respecto a esta situación de crisis por la que atraviesa el país y la demanda y la necesidad de generar consensos y acuerdos para establecer gobernabilidad. Creo que es necesario para encontrar un camino de reconciliación en la vida nacional. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes también. Un abrazo. Felicidades, Francisco. 7 de la mañana con 10 minutos. Gracias por estar en compañía de su programa Sin Amarres. Recuerden que nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Radio Atalaya. También estamos siendo retransmitidos a través de YouTube en nuestro canal Sin Amarres. Ahora queremos dar paso a nuestra segunda invitada, Cindy Espinosa Jurado, directora de Comunicación y Marketing de la Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil. Bienvenida. Le damos la bienvenida y primeramente nos enteramos de un díptico que tenemos en nuestra mano, que habla de la Terminal Terrestre de Guayaquil, y queremos un poco establecer la evolución de Terminal Terrestre. ¿Cómo fue concebido como terminal terrestre, como centro donde se acoderan todas las líneas para el transporte interprovincial, y luego cómo evolucionó a lo que hoy es más que un terminal terrestre? ¿Y qué es lo que es más? Buenos días y bienvenidos. Así es, buenos días. Un gusto estar con ustedes en la cabina. Buenos días a los radioescuchas de Radio Atalaya.
Así es, hoy en día somos más que una terminal. La terminal está cumpliendo 12 años desde su reinauguración. En el 2017 fue reinaugurada. En ese momento ya cambió el concepto y ya se convirtió en lo que nosotros le decimos una termimol. Es una terminal con un completo centro comercial, con cadenas incluso reconocidas, con toda una oferta de productos gastronómicos, de vestimenta. Contamos incluso con una capilla, con todos los servicios que cualquier persona necesita encontrar en un centro comercial. Es una mini sociedad donde están articulados todos los servicios y también para poner nosotros de manifiesto nuestras actitudes costumbristas. También. Así es, lo vemos como una microciudad justamente, porque van los usuarios a buscar servicios y les ofrecemos también nosotros seguridad, aseo, alimentos, transporte en este caso. Y hemos ido evolucionando, como bien lo mencionaba, hacia una oferta integral de servicios a los usuarios. No solo van a vivir una experiencia de viaje y de compras también, sino que ahora también les ofrecemos tenemos un completo servicio para los usuarios, como es el Centro de Cuidado Infantil, que funciona de manera gratuita. Pueden los usuarios ir y dejar a sus niños hasta por 3 horas. Es una comunidad para la movilidad. Así es. Tenemos también un consultorio médico general y odontológico. Qué interesante. Tenemos... Había un proyecto de hacer un hotel para que se quede la gente, que se aloje. Bueno, eso fue concebido en la idea inicial, fue puesto en la mesa. Habían escogido el terreno que está ahí al lado, donde había una mini bahía, ¿se acuerdan? Que veíamos con mucho interés que también se dé el salto cualitativo a esa prestación. Claro, bueno, ya ese terreno no es nuestro. Ya no es. Ese terreno de la mini bahía no es nuestro, pero finalmente la oferta está abierta. Si alguien está interesado puede invertir y conversamos, hacerlo, ¿no? por supuesto. La intención siempre es ofrecer servicios a los usuarios. Y en este caso, usted me dice que hay una especie de guardería. Un centro de cuidado infantil, así es gratuito. Gratuito. Vienen las personas, dejan sus niños, se van a hacer las cosas al centro y regresan. Así es. ¿Tiene un costo esto? Es completamente gratuito. Hay mucha gente que viene de otros cantones. Así es. Hay parvularias profesionales de la Fundación Santiago de Guayaquil, que es la Universidad Católica, que atienden a los niños. Hay una administradora y hay alrededor de 3 parvularias encargadas de los niños. Hay mucha gente que viene de otros cantones o viene de otras provincias a hacer compras tal vez para sus negocios o a tal vez algún tema médico y se va a ocupar un par de horas en el centro de la ciudad. Puede dejar a su niño en el centro de cuidado, está seguro, el lugar cuenta con cámaras, tiene un piso de goma, es seguro, tiene juguetes. Las parvularias le hacen incluso actividad motriz a más de jugar y luego regresa y encuentra al niño seguro y puede regresar a su hogar. Bancos. Cuenta con 8 agencias bancarias, las principales del país. Y todos los servicios municipales. Estamos por ejemplo, conversando cuenta con cedulación en la terminal del registro civil, así es. Y estamos tratando de ampliar más servicios municipales también en la terminal. Y en este caso, le estamos dando también ahora un giro hacia la cultura. Claro, antes que vaya a la cultura, algo que sería interesante es que el municipio haga un convenio con el terminal terrestre para que este sistema de las clínicas móviles vayan al terminal terrestre, se queden una semana, se queden un mes, porque a veces vienen viajando y el niño Paz le da las fiebres, Paz está con gripe. A ver, bueno, vamos a ver. Pero tenemos el consultorio médico general y odontológico, que es de Dirección de Más Salud. No, general y odontológico. General y odontológico. Así es, tenemos 2 médicos generales. Es del Ministerio de Salud Pública. Es de la Dirección de Salud del municipio. Del municipio. Perfecto. Así es. 2 médicos generales y un odontólogo, servicio de farmacia. Se le entrega medicina gratuita, también es abierta a todos los usuarios o a todas las personas que viven en Guayaquil, pueden acercarse hasta a este dispensario y son atendidos también de forma gratuita. A ver, dicen que lo que no se mide no existe. ¿Han medido ustedes el impacto que tienen estos servicios respecto al bienestar que pueden generar? Así es, justamente ahorita se está desarrollando un estudio que dentro de poco nos van a entregar los resultados, pero diariamente en el Centro de Cuidado Infantil se recibe entre 60 a 80 niños. Diariamente. Pero es un buen número. El consultorio médico atiende en promedio a 100 personas por día. Pero la gente está acudiendo porque hemos visto la necesidad. La gente finalmente nosotros todos los años hacemos encuestas. Van a tener que ampliar porque 2 médicos no se van a alcanzar. Todos los años hacemos encuestas diarias. y hemos visto las necesidades para ir que todos estos servicios puedan converger en un solo lugar, que en este caso es la terminal, que es una puerta de entrada y salida para muchos, no solo turistas, sino también personas que vienen a hacer diferentes actividades a
a la ciudad más grande del país. ¿Qué es lo que se proyecta a futuro de cara al bicentenario? ¿Qué tienen preparado el terminal? O sea, ¿qué nos dicen, qué nos van a mostrar a la ciudad? Más de la terminal está en este momento haciendo una ampliación de su patio de comidas. Ah, perfecto, esto es una buena obra. Así es, se va a ampliar patio de comidas. Nosotros tenemos 8 baterías sanitarias distribuidas en los 3 pisos de la terminal terrestre matriz. Pero en el nuevo patio de comidas vamos a poner también más baterías sanitarias, lo hemos visto necesario. Y una de nuestras obras emblemáticas para la ciudad como terminal terrestre es la construcción de la nueva terminal terrestre municipal Costa. Costa, esa es la que se va a hacer, ¿no? Que se va a hacer en el kilómetro 26, así es, de la vía La Costa, de la vía perimetral en realidad, y que tiene previsto inaugurarse en el 2020, en el año del Bicentenario. Cindy Espinosa, yo quiero preguntarle cuál es la modalidad de gestión de servicio. ¿Es eminentemente municipal o hay alianzas público-privadas? ¿Cómo se articulan todas estas cosas? Bueno, la terminal es completamente autosustentable. No, correcto. O sea, los fondos se generan ahí y se invierten. Correcto. Se invierten ahí mismo. Hemos hecho alianzas, en este caso, hemos trabajado de la mano con el municipio para poner el centro de cuidado infantil, para poner el consultorio médico. Y también tenemos también un servicio de atención a los conductores. Les hemos entregado una tarjeta de descuentos en farmacias, hacemos campañas de salud donde ellos pueden revisar su presión arterial, la diabetes. Esto lo hemos hecho en alianza con una empresa privada también. Es importante hacer las alianzas público-privadas. Claro. Ahora, ¿dónde más se ha desarrollado la prestación de servicios fuera de los temas de salud? Por ejemplo, ¿qué impacto tienen los patios de comida, por ejemplo? O el sistema bancario, financiero, o los almacenes. ¿Qué es lo que más caracteriza? Eso es importante porque nosotros tenemos contadores de personas en las puertas de la terminal. Eso. Entonces sabemos que a diario en promedio ingresan 155,000 personas. ¿Todos los días? Todos los días, en promedio. De esas 155,000 personas, 65,000 son viajeros. Eso lo sabemos por las tasas, las tasas de torniquetes. Es decir, que esa cantidad restante, entre 80 y 85,000 personas, son visitantes del centro comercial. Personas que van, al supermercado, a los bancos, al patio de comidas. Perfecto. O sea, son consumidores permanentes. Consumidores permanentes del centro comercial, así es. Es una cifra interesante porque hay mucha gente tal vez no ha tenido la oportunidad de visitar la terminal y creería que eso era una terminal, pero es un termimol. Y los números reflejan que hay mucha gente que así lo conoce. ¿Dónde está el negocio del terminal terrestre para la sustentabilidad económica? Bueno, la terminal ofrece un servicio, no es un negocio privado. No, el negocio respecto a sus ingresos, porque ustedes se mantienen con autogestión. Así es. Me dicen que no tienen presupuesto, sino su presupuesto es el autodesarrollo, la autogestión y todo esto. Bueno, la terminal tiene los locales que son espacios espacios concesionarios. ¿Son arrendados, son concesionados, son vendidos? ¿Qué son? Son subastados. Los locales se subastan, así es. Se subastaron recientemente por 5 años y luego de 5 años será una nueva subasta de locales. Bueno. Pero eso es un negocio, no satanicemos, es un negocio porque es una propuesta de ingresos, ¿no? Y rentabilidad. Es la forma en que la terminal recibe ingresos para poder invertir en obras como estas, en la que no necesitamos endeudarnos ni pedirle dinero a nadie más, porque la terminal ha sido eficiente en su administración, porque eso le iba a decir, eso no solo basta recibir el ingreso, sino ser eficiente en el manejo de esos recursos. Así es, como lo ha sido esta administración de la Fundación Terminal Terrestre. Ok, Alcides. Ningún comentario. Ningún comentario. A ver, ¿todavía tenemos tiempo? Sí, todavía tenemos. Yo quiero invitarlos a la presentación de la obra María. Es una obra gratuita con un gran despliegue en escena a cargo de la Universidad Técnica Particular de Loja, el día de mañana a las 4 de la tarde. Es una puesta en escena interesante basada en una investigación de la Madre de Jesús, de María, justamente como se titula la obra. Y ha sido desarrollada por Carla Marcelino, una brasilera dramaturga, quien ha puesto en escena el contexto cultural lojano, la fe, el cristianismo y también el feminismo del siglo XXI, el poder de la mujer del siglo XXI. Es una obra gratuita, pueden asistir mañana a las 4 de la tarde, están invitados para que disfruten de esta puesta en escena que va a ser, ha sido producida por la UTPL y les aseguro que les va a gustar. Correcto. Yo les sugiero lo siguiente, ya que tienen estos
convenios, si se quiere, con la universidad y con estos grupos de teatro. Hagan una obra de teatro sobre la historia del terminal terrestre. Póngala en escena. Esa es una sorpresa que estamos preparando. Póngala en escena y verá cómo eso va a tener un impacto. Porque hay generaciones que no la que conocen, viven lo que es hoy, que no han sabido ni conocen qué pasó antes, cómo Así era un terminal terrestre. Entonces sí sería interesante. Como alguna vez lo mencionó Eduardo Salgado, eso era un sitio donde era un laboratorio de todos los vicios de una sociedad. Sí, sí. Y hoy somos un orgullo. Y claro, y ahí se reproducían todos los vicios, pero que hoy ya no se reproduzcan, así estén controlados. Es ¿no? un orgullo, así es. La felicito. Creo Muchas que es gracias. una excelente iniciativa, nos ha dado información muy importante que pocas veces se difunden sobre la importancia y evolución que ha tenido positivamente en prestaciones de servicio la terminal terrestre, y hoy conocemos que hay también terminales satélites que se están construyendo, la que está vía Daule, que ya en Pascuales, correcto, la que se va a construir en vía Península de Santa Elena, y otros servicios que nosotros nos acabamos de informar. Y esto de la presentación de una obra que nos parece interesante también, involucrar lo cultural, la identidad, lo religioso, ¿no? Dentro de nuestras visiones y de nuestra forma de ser, para interpretar y de alguna manera entender cómo estos servicios van evolucionando y van involucrando las expresiones culturales y los valores culturales de los ciudadanos. Es decir, el ciudadano, usuario de este servicio, como centro fundamental de la atención y el desarrollo de este servicio, en este caso del terminal terrestre. Muy interesante. Le agradezco que haya venido, que nos haya informado. Pero mañana. Y bueno, mañana vamos a estar ahí. Por favor. Vamos a estar ahí. Albita. Nos vamos a un corte, pero antes vamos a compartirles un mensaje de la ATM. Los 5 pasos peatonales inclusivos con ascensores y paraderos que se construirán en la Vía La Costa son parte del camino de innovación de la ATM y la Alcaldía de Guayaquil. Sigamos recorriendo el camino de la innovación juntos. Este es un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario, apto para todo público. ¡Qué felicidad! Hoy en Puna disfrutamos de agua potable porque construyeron una plantota que convierte el agua salada en agua potable. Con esta agua, cero enfermedades. ¡Que sigan llegando las obras! Sí, con tecnología avanzada de ósmosis inversa, purificamos el agua directamente del mar, sin sustancias químicas, ofreciendo salud y bienestar a más de 5,000 habitantes en la isla Puná. Para EMAPAC, cuidar el agua es salud. EMAPAC, supervisando Interagua en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Haciendo realidad nuestros sueños. La ATM te trae la educación vial del futuro con la feria interactiva Móvila, con experiencias fantásticas de realidad virtual, mesas táctiles y simuladores de manejo ultramodernos, con los que podrás aprender las reglas de oro que harán nuestras calles más seguras para conductores y peatones. Te esperamos el sábado 26 y domingo 27 de octubre en la plaza principal de Parque Samanes, en el Gran Domo de la ATM, de 9 de la mañana a 9 de la noche. ATM, en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil, soñando en grande, haremos cosas grandes. Durante 47 años, Banco del Pacífico ha marcado el camino de la innovación para mejorar la vida de todos los ecuatorianos. Desde 1972 nos hemos transformado cada día, desarrollando productos y servicios que brindan nuevas y mejores oportunidades para todos. Queremos agradecerte por permitirnos crecer contigo, por brindarnos tu confianza y por hacernos parte de tu futuro. Banco del Pacífico, innovando desde 1972. Una celebración que se traduce en obras necesarias para todos. La remodelación completa del Mercado Central con comodidad para vendedores y clientes. Lista la etapa 12 del Malecón del Estero Salado. La primera electrolinera del país para dar carga a vehículos eléctricos. En la autopista Narcisa de Jesús, junto al Parque Samanes. El nuevo paso peatonal en la Narcisa de Jesús, frente a la cooperativa Valle de los Geranios. Pavimentación y colocación de carpeta asfáltica en decenas de cooperativas populares. Revisa el detalle de obras en guayaquil.gov.es y soñemos en grande. Soñemos en grande, Guayaquil. Alcaldía de Guayaquil.
En Posurja, la escasez de agua y las tarifas altas quedaron atrás. Con la planta de agua potable soy feliz porque sale agua en la llave de mi casa y hasta en la ducha. Hasta la comida que hace mi mujercita está más rica. ¡Que vengan más obras así! Con la planta de tratamiento de agua potable entregamos bienestar, salud y progreso a más de 30.000 habitantes en Posorja. Para EMAPAC, cuidar el agua es salud. EMAPAC, supervisando a Interagua en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Haciendo realidad nuestros sueños. Recuerda, búscanos en Twitter como ATM-Tránsito. Infórmate minuto a minuto sobre los tiempos de viaje por sectores, trabajos en las vías, rutas alternas y muchas otras noticias que podrás compartir con tus seguidores. Con ATM Tránsito en Twitter, seguimos innovando para hacer tus viajes más cómodos, seguros y las vías más ágiles con noticias en tiempo real. ATM, en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Durante 47 años, Banco del Pacífico ha marcado el camino de la innovación para mejorar la vida de todos los ecuatorianos. Desde 1972 nos hemos transformado cada día, desarrollando productos y servicios que brindan nuevas y mejores oportunidades para todos. Queremos agradecerte por permitirnos crecer contigo, por brindarnos tu confianza y por hacernos parte de tu futuro. Banco del Pacífico, innovando desde 1972. Celebramos octubre con obras increíbles. Avanza el nuevo puente Guayaquil-Daule a la altura de La Joya en La Aurora. La aerovía cada día está más cerca. Ahorro de tiempo y dinero para los ciudadanos. Entregamos 400 títulos de propiedad en Milote y además 1.000 nuevos títulos para los beneficiarios de Socio Vivienda y Monte Sinaí del convenio Alcaldía de Guayaquil y Midubi. En agua potable y alcantarillado, obras listas para Las Delicias, Caimito, La Pradera, La Chala, Mapasingue y María Paidal. En total, 1.400.000 personas beneficiadas y muchísimos más proyectos en contratación. Revisa el detalle de obras en guayaquil.gov.es y soñemos en grande. Alcaldía de Guayaquil. ¡Qué felicidad! Hoy en Puna disfrutamos de agua potable porque construyeron una plantota que convierte el agua salada en agua potable. Con esta agua, cero enfermedades. ¡Que sigan llegando las obras! Sí, con tecnología avanzada de ósmosis inversa, purificamos el agua directamente del mar, sin sustancias químicas, ofreciendo salud y bienestar a más de 5.000 habitantes en la isla Puná. Para EMAPAC, cuidar el agua es salud. EMAPAC, supervisando a Interagua en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Haciendo realidad nuestros sueños. La ATM te trae la educación vial del futuro con la Feria Interactiva Móvila, con experiencias fantásticas de realidad virtual, mesas táctiles y simuladores de manejo ultramodernos, con los que podrás aprender las reglas de oro que harán nuestras calles más seguras para conductores y peatones. Te esperamos el sábado 26 y domingo 27 de octubre en la plaza principal